Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de clausura del Máster Universitario en Microbiología aplicada a la salud pública e investigación en enfermedades infecciosas. Bienvenidos a este acto de clausura del máster y para comenzarlo tiene la palabra el profesor don José Alcamí Pertejo, codirector del máster y jefe de área de patología molecular y de la unidad de inmunopatología de SIDA del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Señor vicerrector, profesores, amigos, en primer lugar felicitaros a vosotros que sois los auténticos protagonistas de esta jornada. Al principio, en la primera clase, no sé si os acordaréis que os decía que toda historia era un poco la Ilíada y era la Odisea, ¿no? Era una historia de batallas y también un viaje. Yo espero que hayáis, durante este año, sé que Ilíadas habéis tenido muchas, ¿no? Muchas luchas con experimentos, exámenes, en fin, trabajos, pero espero que también haya sido un viaje, ¿no? Un cierto viaje intelectual y un viaje interior y que os haya servido. Habéis trabajado muy duro. Os he de decir que los profesores coincidimos en que sois una promoción muy interesante, o sea que realmente es una promoción que creemos que ha habido un buen ambiente y un excelente nivel de trabajo. Y lo único que os diría es eso, que guardéis esos buenos momentos, ¿no? Es decir, habréis tenido momentos difíciles, momentos más también de frustración, pero os diría que guardaréis los buenos momentos, el contacto entre vosotros y también con aquellos profesores con los que os hayáis sentido más identificados. Solo quiero deciros que para mí, y yo creo que para todos los profesores, es un privilegio enseñar, ¿no? Sobre todo, yo creo que para mí, porque claro, todos mis compañeros son profesores universitarios y tienen que dar una enorme cantidad de clases. Yo tengo la fortuna y el privilegio de dar solo aquellas que realmente me interesan, ¿no? Lo cual es una auténtica bendición. Siempre os hemos hablado, ¿no? Cada tiempo es un tiempo difícil y es difícil de distinta manera, ¿no? Un poco como las familias desgraciadas. Son tiempos duros, tenéis un futuro muy incierto y yo, sin embargo, siempre os animo a que esta experiencia que habéis tenido de investigación, de trabajo científico, de indagación en preguntas, la mantengáis, por lo menos algunos de vosotros, aquellos que estéis realmente convencidos de que este es el camino o el oficio que queréis realizar. Es un oficio maravilloso, ¿no? En el cual podéis afirmar tres cosas: que es muy difícil, que nunca seréis ricos probablemente y que si tenéis fortuna, como yo la he tenido, os dará grandes satisfacciones y grandes felicidades. Participáis además de algo que es mayor que nosotros, ¿no? Decía Louis Pasteur que la ciencia no tiene patria, ¿no? No tiene patria ni nación, porque es una luz que está hecha para iluminar todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que tiene un recorrido y tiene también una parte dura, ¿no? Uno de los grandes libros que os recomiendo leer, ya sabéis que el doctor Alcamí es muy literario en esto, en la introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard tiene un precioso prólogo, ¿no? Y en él dice que el gran científico francés dice que si tuviera que expresar mediante una comparación lo que es la investigación sobre ciencias de la vida, mi sentimiento es que es un salón maravilloso y lleno de luz, como podría ser este Paraninfo, pero al que solo se puede llegar atravesando una larga y horrible cocina, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos la fortuna de llegar a esta cocina, de llegar a este salón maravilloso, pero la mayor parte de nuestro tiempo es un tiempo de trabajo, de constancia, realmente de muchísimo esfuerzo. Pero yo os animo a aquellos de vosotros que realmente sintáis que ese es vuestro oficio, que luchéis por él, ¿no? y que lo consigáis. Quería terminar con un poema de José Ángel Valente, uno de nuestros grandes poetas del siglo XX,
en el que habla un poco de la utilidad del esfuerzo, ¿no? Es decir, sé que para vosotros y también para nosotros es frustrante el que a veces termináis estos estudios, ¿no? También para vuestras familias, y no hay como un trabajo, como algo, un reconocimiento inmediato, ¿no? Vais a tener que seguir peleando por eso. Entonces, José Ángel Valente tiene un precioso poema que se llama No inútilmente, ¿no? Y con eso quiero terminar. Dice así: no hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Yo te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá, ni de qué boca con suficiente fe alcanzará su forma verdadera. Haber llevado el fuego a un solo instante, razón nos da de la esperanza, porque más allá de nuestro sueño, las palabras, que no nos pertenecen, se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra, para cambiar, no inútilmente, el mundo. Las palabras que a lo largo de este curso de este año todos los profesores, todos vuestros tutores hemos enviado hacia vosotros son un poco como este símbolo. No sabemos a dónde llegarán. Lo que sí sé es que en algunos de vosotros alcanzarán un destino mejor y alcanzarán su forma verdadera. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la profesora doctora doña Lourdes Lledó, codirectora del máster, profesora titular de microbiología y vicedecana primera y decana adjunta de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, para presentar al conferenciante. Buenos días, estimados vicerrector, director, secretaria académica, profesores, alumnos, señoras y señores. Estimados compañeros, aprovecho esta oportunidad para unirme al profesor Alcamí en las felicitaciones y enhorabuenas a vosotros, a vuestros familiares y amigos y a todos los compañeros que hacen posible que este máster se lleve a cabo. Muchos compañeros están implicados para desarrollar con éxito este proyecto docente, entre ellos el profesor doctor don Fernando Vaquero Mochales, miembro desde el inicio del máster, hace ya 3 años, de su comisión académica, donde su aportación ha sido tan enriquecedora y valiosa como en el resto de actividades que realiza y ha realizado en su ya extensa trayectoria profesional. El profesor Vaquero desarrolla en la actualidad su actividad profesional como profesor de investigación en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias, IRICIS, en el ámbito del estudio de la resistencia a los antimicrobianos, su evolución y el establecimiento de modelos y trayectorias evolutivas. Y, como él mismo dice, desarrollo mi labor investigadora con toda la ilusión intacta, representando para todos los que hemos tenido y tenemos la suerte de conocerle un ejemplo. A lo largo de su carrera, que como he comentado ya es extensa, ha sido jefe de servicio de microbiología en los hospitales La Paz y Ramón y Cajal. Ha desarrollado como investigador principal un relevante número de proyectos de investigación europeos y nacionales relacionados con la resistencia a los antimicrobianos. Fruto de esta labor, es autor de más de 450 artículos publicados en PubMed, resaltando su labor investigadora en más de una decena de proyectos internacionales en la última década. Miembro electo de la Academia Americana de Microbiología, la Academia Europea de Microbiología y de la Academia Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos los premios a la excelencia de la Sociedad Americana de Microbiología en el año 2002, la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas 2005 y la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana, Medalla Garrot 2010. Asimismo, ha recibido el Premio Descartes de la Unión Europea a la Colaboración Científica Internacional en el año 2008, el Premio FENIN a la Innovación Biotecnológica en el año 2014, el Premio André Loff de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología 2015 y, recientemente,
este mismo año, 2017, el Premio ARIMA de Microbiología Aplicada, otorgado por la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología. Su valioso y siempre puntero trabajo en la genética, epidemiología, ecología y prevención de la patogénesis bacteriana y resistencia a antibióticos, considerado desde el punto de vista de la población y de la biología evolutiva, le ha llevado a ser clasificado entre los autores más citados en microbiología por la ISI, con un factor H de 73. Como actividad docente destaca su formación de investigadores jóvenes, como vosotros, habiendo dirigido más de 30 tesis doctorales. A continuación, el profesor Vaquero va a impartir la conferencia de clausura de este máster, titulada Los niveles biológicos de vigilancia epidemiológica en salud pública. Muchas gracias, Fernando. Como ha anunciado la profesora Lledó, tiene la palabra el profesor don Fernando Vaquero Mochales, profesor investigador del Servicio de Microbiología del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, para dictar la conferencia Los niveles biológicos de vigilancia epidemiológica en salud pública. Profesor. Muchísimas gracias. Excelentísimos señores, ilustrísimos señores, señoras y señores, queridos amigos, antiguos y nuevos amigos. Por supuesto, estoy extremadamente honrado de que se me haya hecho en fin, esta especie de actitud en favor de mi persona, presentando aquí la lección de fin de máster, de un máster que al fin y al cabo efectivamente yo contribuí en su momento a poner en marcha en el terreno de la microbiología de salud pública. Gracias, por supuesto, a las personas que están aquí, particularmente al doctor Alcamí y a la profesora Lledó. Este curso ha podido llevar a la práctica. Las ideas no son suficientes, hay que llevarlas a la práctica, y aquí lo que se ha hecho ha sido llevar a la práctica esta idea y convertir la microbiología de salud pública y en enfermedades infecciosas en una nueva entidad que seguramente fecundará vuestras vidas y hará además útil vuestra labor para una sociedad que requiere cada vez más este tipo de actividades. Empiezo pues con mi pequeña intervención esta mañana en este marco tan magnífico en el que estamos, diciendo que la primera cosa importante intelectualmente que hace un hombre es abrir los ojos cuando su mamá le ha dado a luz. Abre los ojos, le ha dado a luz, ve la luz y empieza a mirar las cosas que le rodean, intentando identificarlas y preguntarse qué significación tiene aquello en relación con él mismo. Esta apertura de los ojos es lo primero que hace un niño y es su actividad más importante para siempre. Por supuesto que no solamente es un niño, es la humanidad. Recordáis que en el Génesis, en el capítulo 2, se refiere a la función de Adán. Es posible que hubiera un cierto machismo y que quizá Eva colaborase, pero la función de Adán en nombrar a todos los animales que existían en la tierra. Es decir, que nombraba a los animales de la tierra, a las aves del cielo, les dio nombre a las cosas. Esta actividad adánica es una primera actividad científica, es decir, reconocer por su carácter distintivo distintas entidades del mundo natural que nos rodea. Adán abrió los ojos, igual que el niño recién nacido, y vio las cosas. Y no solamente las vio, sino que las nombró. Es extremadamente importante que las detectase y las nombrase. Por supuesto que eso tiene unas consecuencias prácticas. Y vuestra actividad tendrá una función práctica también. Las actividades prácticas se desarrollaron en el Génesis capítulo 5, cuando Noé se le da la difícil tarea de colocar en el arca un par de elementos, macho y hembra, de cada una de las especies presentes en la tierra, de todos los animales. Pero claro,
él sabía qué animales eran gracias a que Adán los había nombrado previamente. Es decir, se les reconoce, se les nombra y después con eso se hace algo, que es en este caso aprovechar que se conocen para colocarles adecuadamente en el arca de Noé. La idea del conocimiento de las cosas es extremadamente antiguo y realmente la cultura indoeuropea, de la que todos somos herederos y que nació, como sabéis bien, en los márgenes septentrionales del Mar Caspio y del Mar Negro en parte, ya tenían una palabra adecuada para decir el conocimiento, y era la palabra G-N-E-H, Gne, que en el antiguo indoeuropeo es la génesis de lo que después sería en el mundo griego la gnosis, y en el mundo latino, gnostere, conocer. Conocer, la capacidad de conocer es la primera actividad. Intentar conocer lo que está alrededor. Y eso es lo que tiene que empapar como una actitud toda nuestra vida. Por supuesto que nosotros ahora reconocemos la palabra conocer como cognosis, conocer, cognostere. Es interesante porque no solamente es gnostere, conocer, o gnosis, el conocimiento, sino cognostere. Eso le da el conocer, le da una especie de apropiación individual del conocimiento. No solamente hay que conocer, sino conocer internamente, dentro de uno mismo, formando parte del conocimiento, el propio alma del investigador. Esta es la primera cuestión importante, el conocimiento. La segunda cuestión es el conocimiento tiene que estar allí, tiene que incorporarse, como he dicho, a la persona que es capaz de conocer, y eso se hace a través de intelligere, de comprender inteligentemente lo que ocurre. Es decir, ¿y qué es conocer inteligentemente? Esencialmente es dos cosas. Conocer en unas cosas en relación con las otras, y en ese sentido hay gente que dice que la palabra intelligere procede de interlegere, es decir, captar, leer entre, y Santo Tomás, que es probablemente un poco más inteligente, cree que procede de la palabra intus legere, es decir, leer dentro. Y esto es extremadamente importante. Hay que conocer, pero para comprender hay que leer dentro. Hay que meterse dentro de la cosa. ¿Por qué? Porque la cosa puede ser una mera apariencia y hay que meterse dentro para ver lo que es en su verdadera naturaleza. Es decir, el conocimiento es un conocimiento que requiere entrar dentro. El concepto de entrar dentro, intelligere, intus legere, leer dentro. La palabra legere tiene una cuestión muy interesante también, y es que legere es de la misma raíz que la palabra que utilizamos para pegar, ligar. Así es que interlegere también es asociar, en cierto sentido. Y con los niños se dice, ya junta las letras, habéis sido los niños pequeños. Eso es empezar a ser inteligente, ser capaces de asociar inteligentemente lo que tenemos delante de nosotros para encontrarles un sentido inteligente, para hacer un conocimiento inteligente de lo que hemos observado y conocido. Por supuesto, lo de entrar dentro, a lo que he hecho una cierta... Con lo que he hecho un poco de énfasis de las cosas de entrar dentro, tiene una cuestión muy interesante, y es el origen y por qué se origina la palabra ciencia. La ciencia, que es, digamos, el pan nuestro de cada día para los que estamos aquí, y para vosotros debéis serlo. La ciencia. Pues la ciencia, el concepto ciencia, parece que procede de la raíz schizos, separar. Y realmente es como entrar dentro, abrir algo para ver lo que hay dentro. En
inglés, science, casi describe onomatopéyicamente la forma de abrir con un bisturí algo para ver lo que hay dentro. Ciencia es abrir algo por la curiosidad que hay dentro, para ver lo que hay dentro. Por lo que hay dentro nos dará la naturaleza interna de la cuestión que estamos viendo. No solamente su exterioridad, no solamente sus caracteres accesorios, sino sus caracteres fundamentales, lo que hay dentro. Por eso es por lo que en la época en la que se hizo esta capilla, Paraninfo, es que acabo de ver la capilla, pero bueno, prácticamente en el momento en que se hizo esta capilla y Paraninfo, pues se estaba entonces iniciando ese renacimiento basado en una nueva cultura científica, y en parte esa nueva cultura científica estaba promovida por los que eran capaces de abrir lo que estaba cerrado, incluyendo los cadáveres. Y sabéis que la moderna medicina se debe a que alguien cogió un escalpelo y abrió cadáveres para ver lo que había dentro. En esta época, en el siglo XVI, esencialmente. Incluso en la Universidad de Alcalá de Henares hubo un famoso anatomista, Pedro Jimeno, que es el que inició una de las primeras, digamos, estudios de anatomía con sección de cadáveres en Alcalá de Henares, y en 1559, de hecho, se sabe que existía un permiso oficial para abrir los cadáveres y estudiar su interioridad a través de esa función onomatopéica. Ciencia. La ciencia es abrir, revelar lo que está oculto. Por supuesto que no basta con esto. Una vez que se encuentra lo que está dentro, lo que se encuentra son más objetos de los que se veían a simple vista, pero al fin y al cabo más objetos. Y esos objetos deben ser comparados y en cierto sentido clasificados. Y ahí está la siguiente gran fase de la historia mental de la civilización médica, digámoslo así, o biológica en general, que es la clasificación. Se conoce, inteligentemente se correlacionan las cosas y también, por último, se clasifican. Hay un proceso de clasificación. Por supuesto que la clasificación tal como la conocemos nosotros, pues, por ejemplo, la clasificación dicotómica con dos palabras, binomial, linneana, ocurriría solamente en el siglo XVIII, pero ya antes hay, digamos, algunas ideas acerca de la necesidad de clasificación. Y una de las más importantes en la medicina, y que ya nos introduce en nuestro tema, es la clasificación de las enfermedades. Por supuesto, si alguien quiere hacer epidemiología, tiene que saber cuál es el objeto epidemiológico, en qué tiene que fijarse, qué es lo que se está propagando, qué es lo que está aumentando en frecuencia o reduciéndose en frecuencia, qué es lo que está variando. Se requiere una identificación del objeto epidemiológico. Pues bien, es Thomas Sydenham, en el siglo XVII, el que acuña, a mi juicio, un término muy interesante, que es la especie morbosa. Es decir, así como las especies de las plantas o de los animales se reconocen por sus características, porque tienen los cuernos de una forma, la piel de otra, las hojas picudas o cualquier otro tipo de aspecto que tienen las plantas o los animales, de la misma forma se podrían reconocer las especies morbosas, es decir, las enfermedades. Es como si cada enfermedad fuera como una entidad natural a definir. Esta es la especie morbosa de Sydenham, por supuesto, que él decía, porque era al fin y al cabo uno de los epígonos y herederos de la cultura cartesiana de René Descartes, y Descartes, recordáis bien, que su idea de las cosas es que había que conocer clara y distintamente las cosas. Clara, es decir, se veía claramente que esto es diferente del otro, y distintamente significa que no hay confusión, que lo que llamo esta entidad está suficientemente distinta
de la otra como para ser reconocida. Es decir, que la clasificación implica también la capacidad de reconocimiento diferencial. Las enfermedades hay que reconocerlas diferencialmente. No puedo decir que dos enfermedades son la misma si no son la misma. Pero claro, con el tiempo y el progreso de la medicina se hace que las cosas se complican un poco, porque se demuestra que la misma enfermedad, que es reconocible por una serie de caracteres, igual que la planta es reconocible por sus hojas o por sus tallos o por sus frutos, la enfermedad es reconocible por sus signos y sus síntomas, que son, digamos, cómo aparece la enfermedad, cómo somos capaces de reconocerla, identificarla clara y distintamente, es decir, separarla de otra enfermedad. En ese sentido, es evidente que el progreso de la medicina, como digo, ha complicado un poco esta cuestión, porque enfermedades que tienen aparentemente el mismo tipo de signos y síntomas, sin embargo, pueden ser, sabemos después, enfermedades diferentes. Es decir, que uno puede tener una neumonía con una serie de características que un médico puede ver, pero esa neumonía puede ser una neumonía por neumococo, o puede ser una neumonía por hemófilus, o puede ser una neumonía por legionela, y eso son diferentes enfermedades, en sentido estricto, son diferentes enfermedades bajo la apariencia de una sola enfermedad. ¿Y por qué es necesario distinguirlas? Porque el tratamiento de cada una de ellas va a ser específica, es decir, relacionada con la identificación del proceso. Ya sabéis que el énfasis es deshidratante. Bien, pues la cuestión está en que las enfermedades se van complicando en cuanto a su etiología. Sabemos que las enfermedades, algunas son efectivamente monocausales, tienen una única causa o un número muy limitado de causas, pero la mayor parte de las enfermedades son multicausales. Son enfermedades que tienen muchas causas que simultáneamente concurren para el desarrollo de la enfermedad. Y por lo tanto, en realidad, muchas de las enfermedades son complejos de enfermedades. Igual que nos cuesta en biología frecuentemente separar lo que es una especie, porque hay muchas subespecies, variedades de las especies, especies relacionadas, y no sabemos muy bien lo que es una especie propiamente dicha, no es fácil de hacer en microbiología, como sabéis es extremadamente difícil saber lo que es una especie microbiana, porque existe una especie de continuum entre una especie microbiana y otra, de organismos que están cercanos a, digamos, ese punto nodal de una especie, pero tiene características de otra. Hay transferencia genética horizontal y otras características que hacen que las especies no sean una cuestión clara y distinta, como le hubiera gustado a Sydenham para las enfermedades o a René Descartes para los conceptos en general. Las enfermedades quedan cada vez menos definidas. Ya he hablado de las neumonías, pero hablemos del cáncer, y un cáncer de pulmón, como sabéis, en nuestros días no solamente es un cáncer, no es una entidad, no es una especie morbosa, sino son distintos tipos de cánceres de pulmón que conocemos a causa de haber estudiado la estructura genética de los distintos tipos de cánceres. Es decir, que las enfermedades están como difuminándose, separándose entre sí, y entonces esto nos hace, a los que se interesan en la epidemiología, nuestra labor cada vez más difícil, porque lo que es fundamental es reconocer el objeto epidemiológico. ¿Cuál es el objeto en el que tenemos que fijarnos para hacer epidemiología? Y si ¿hago epidemiología del cáncer de pulmón? Sí, pero si alguien me dice que los cánceres de pulmón realmente son de 10 clases diferentes en función de la estructura genética del tumor, pues entonces a lo mejor tendríamos que hacer 10 tipos de encuestas epidemiológicas o de investigaciones epidemiológicas diferentes para saber cómo cada una de ellas pertenece. Igual para las bacterias. Hay microorganismos que, pues, Escherichia coli, nadie puede decir que hay una epidemia de Escherichia coli o de Salmonella. Siempre es, ahora en nuestros días, por un determinado tipo, con una estructura genética muy determinada.
Así que las enfermedades se están cada vez, digamos, difuminando de una forma mayor y es difícil llegar a precisar cuál es el objeto epidemiológico de la enfermedad. En realidad, la enfermedad para los enfermos y para los médicos generales sí que sigue siendo la antigua. Porque la enfermedad es el sentirse mal de una forma determinada. La palabra patos, que da lugar a patología, a la patología médica, por ejemplo, pues para Santo Tomás era simplemente la enfermedad tal y como se sufre por parte del enfermo y tal y como se ve sufrir por parte del médico. Y por eso es necesario que en esa interacción de médico y enfermo se comparta esa, digamos, complicidad por el conocimiento del sufrimiento que uno tiene y que otro capta. Pero, por supuesto, esta es la idea de Santo Tomás, pero Cicerón, en las disputaciones tusculanas, lo otro era de la ciudad de Dios, por supuesto, Cicerón llama más bien que patos, es más bien una perturbación. Y aquí se diferencian las dos cosas que tenemos. Una cosa son las perturbaciones, es decir, las cosas que no son normales y que dan lugar a una enfermedad, y eso puede ser un determinado gen en un tumor, una determinada característica genética de respuesta a un determinado agente infeccioso, una bacteria con unas características determinadas. Esas son las peculiaridades, como diría Cicerón, esas perturbaciones, lo que es anormal, como cuestión, digamos, individual, sin ver el conjunto. El conjunto es el patos, digamos, de Santo Tomás, la enfermedad como tal. Tenemos entonces, por lo tanto, que hacer una epidemiología tal que tenga en cuenta las dos cosas, las enfermedades como, digamos, entidad sufriente y también la enfermedad como un conjunto de distintas entidades que tienen que ser bien definidas para hacer epidemiología profunda. Por eso, en medicina, la epidemiología, estoy acabando, es una cuestión que sigue necesariamente el proceso de la medicina. Y en nuestros días, hoy se habla, como sabéis muy bien, de medicina individualizada en el paciente o medicina de precisión. Es decir, que efectivamente se intenta decir que una terapéutica, por ejemplo, que se aplicaría a un conjunto de pacientes, pues hoy sabemos de la misma enfermedad aparente, ahora sabemos que ese tratamiento común para ese conjunto de enfermos con esa enfermedad, pues un mismo tratamiento puede ser beneficioso, quizá para la mayoría, pero hay un porcentaje para el que es inútil e incluso un porcentaje para el cual puede ser perjudicial. Es decir, aplicar algo general para algo que es muy específico, muy determinado, es lo que se plantea como un error médico en la medicina de precisión. Hay que precisar bien cuál es el caso para hacer una terapéutica adaptada. Pues bien, seguramente hay que hacer en el futuro una epidemiología de precisión. Es decir, no solamente las grandes enfermedades, sino las grandes enfermedades bien definidas a través de sus caracteres, de sus perturbaciones, como diría Cicerón, bien definidas. Y por eso, claro, todas las cosas que se relacionan con la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la metagenómica, la microbiómica, por ejemplo, todas las ómicas que hay en nuestros días, están calificando las enfermedades y decir, sí, esto parece esto, pero en realidad es íntimamente, una vez más, tenemos un bisturí que cala muy hondo ya, llega hasta los genes, los corta. Ese bisturí del siglo XVI de Pedro Jiménez de la Universidad de Alcalá es un bisturí extremadamente punzante y capaz de desentrañar las entidades más pequeñas de la vida. Inevitablemente tenemos que hacer esto. Es inevitable, es absolutamente inevitable. No se puede avanzar sin que se haga una epidemiología de nivel molecular. Hay, de hecho, como sabéis, algunas instituciones ya, sobre todo en Boston, en la Universidad de Harvard, que se dedican a epidemiología patológica y molecular, por ejemplo, se llama. Y tratan realmente de perseguir como objeto epidemiológico aquellas entidades bien definidas desde el punto de vista, digamos, de la estructura íntima de la enfermedad. Todo esto es verdad
Y es verdad que todos los avances tienen que ir destinados a hacer cada vez más precisa nuestra epidemiología, pero tampoco tenemos que olvidar que la enfermedad tiene que seguir siendo considerada como una entidad sufriente, en que alguien sufre, y no solamente una especie de estructura matemática, bioquímica o genética que no dice nada. El concepto de sufrimiento, los médicos, que tenemos este color amarillo, tenemos la obligación de seguir pensando que la epidemiología y la medicina se hace para las personas sufrientes, que es verdad que hay que saber todo lo que hay debajo, pero que eso no basta, hay que saberla. Entonces, por eso es un problema general de la ciencia. Hay que saber las cosas en detalle y en su totalidad. En detalle y en su totalidad. ¿Cómo hacer ver las cosas en detalle y en su totalidad? Es un problema epistemológico de la filosofía de la ciencia, casi insoluble. Yo me gusta mucho un filósofo de la herencia de Wittgenstein, que se llama Bar Eli, un filósofo israelita, que él propone la fórmula, que yo he también escrito algo sobre ello, de half thinking, half seeing. Las cosas hay que verlas, significa ver la enfermedad, el sufrimiento, y thinking, pensar, y pensar en ellas, y al mismo tiempo es medio ver la enfermedad sufriente, medio pensar por qué está. Y entonces eso crea una situación un poco confusa, es cierto, dentro de la mente del hombre. Es como esas películas en las que no se ve el primero y el primer plano y el plano final a la vez. Uno de los planos está desenfocado, pero tenemos que acostumbrarnos a un tipo de mentalidad muy abierta en la medicina y en la investigación para ver al mismo tiempo el detalle y la totalidad. Muchísimas gracias, he dicho. Muchas gracias, doctor Requedo. Tiene la palabra a continuación doña Silvia Barturen Fernández y don Pablo García Criado para hablar en representación de los alumnos del máster. Buenos días a todos. Como delegada del máster, me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible este curso, tanto a profesores e investigadores del Instituto de Salud Carlos III, como al personal administrativo y docente, al equipo de rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares y del Centro Nacional de Microbiología, por su tiempo y su esfuerzo en nuestra formación. Todos y cada uno de ustedes han hecho posible que hoy nos unamos aquí, así que muchas gracias. Me gustaría mencionar especialmente a José Alcamí y a Lourdes Lledó, por su constancia, su cercanía y su dedicación plena para que en todo momento las cosas fueran bien, tanto a nivel académico como administrativo y personal. Mi más sincero agradecimiento y mi enhorabuena por vuestra gestión como directores del máster. Por último, me gustaría daros gracias a todos mis compañeros de clase por enseñarme en un año valores que no están en los apuntes, pero que serán esenciales a lo largo de toda nuestra vida. Me llevo el cariño, el apoyo y el compañerismo que me habéis brindado a lo largo de este curso. Ha sido un placer compartir con todos vosotros los momentos vividos este año y os deseo a todos muchísima suerte para enfrentarnos a los retos que la vida nos ponga por delante a partir de ahora. A continuación, mi compañero Pablo dará un breve discurso sobre el resumen de este año. En primer lugar, me gustaría agradecer a Silvia, que ha sido una delegada increíble y ha estado siempre pendiente de todas las cosas, de todas las gestiones, y quiero que le demos un fuerte aplauso. Y bueno, 20 de septiembre de 2016. Winter is coming. Tras las vacaciones de verano más cortas de la historia, nos reunimos una treintena de alumnos en la Escuela Nacional de Sanidad, que bien podría llamarse como Torre de la Alegría o la Torre de Babel. El motivo, más de una quincena de biólogos, 5 biólogos sanitarios, 5 farmacéuticos, 2 bioquímicas
y un biotecnólogo, a los cuales, al biotecnólogo y a los demás ausentes de este acto, también queremos recordarles, y esta graduación también va por ellos. Todos con distintas ambiciones y conocimientos, pero condenados a entendernos para hablar el idioma de la microbiología y superar este máster. Y la verdad es que teníamos que hacerlo pronto, porque ya desde el primer día Pepe, las bibliotecarias y los investigadores del ICI desataron la tercera promoción de los Juegos del Hambre. El primer paso fue pillar una entrevista para la realización de nuestro TFM, lo que en ocasiones era más difícil que pillar a Esperanza Aguirre. Y si salías vivo de esta, te veías sumido en la encrucijada. O sea, con Luis y Rosa aportando esas pinceladas que no sabíamos para qué nos iban a servir. Dimos tantas que ya somos máximos accionistas de la National Gallery. En este primer trimestre nos tocó esperar a las bacterias, a los virus y a los parásitos que estaban afilando sus factores de patogenicidad. Pero antes de la batalla tocó instruirse en el arte de la guerra, o todo lo que un microbiólogo sanitario debe saber: epidemiología, bioética, métodos en investigación básica e inmunología. En lo alto de la colina nos estaban esperando los microorganismos y nosotros afinábamos la táctica en los diferentes juegos de rol, que acabaron con la poca dignidad que nos quedaba, y en ellos conocíamos a nuestros potenciales aliados, compañeros de clase, de cervezas, de fiestas e incluso de festivales. También nos preparábamos en la máquina de café. O sea, nunca supo mejor gastarnos la paga semanal o el sueldo en la máquina de café desarrollando estas estrategias. Todos sabemos que de tener máquina de café, los Baratheon habrían ganado la batalla de las Aguas Negras. Así, ya empezamos a integrar estas pinceladas en cuadros que en estos primeros días de máster pues, nos parecían las pinturas negras. ¡Qué horror! Como por ejemplo enfermedades de declaración obligatoria, brote o análisis de riesgo. Este análisis de riesgo es aplicable a determinados patógenos, como por ejemplo calcular las probabilidades de que el virus Crimea-Congo se establezca en España, o a nuestra supervivencia para enfrentarnos a los trabajos en grupo, es decir, en ocasiones casi nula. Pero bueno, pronto aprendimos a hablar el idioma de la microbiología y el enemigo llegó y estábamos preparados. Aprendimos a sobrevivir al asedio del VIH y su guerra relámpago, como bien nos enseñó Pepe, a pensar que comer y beber era inviable debido a tantos microorganismos que nos la podían liar, y sobre todo, si el enemigo no era identificable, PCR en tiempo real y armas de secuenciación masiva. Poco a poco fuimos forjándonos la fama de la hermandad, con un nivel de participación y cooperación tal que habríamos llegado al trono de hierro en 10 días. Nuestras tácticas conjuntas mejoraron hasta el punto de dominar ya la bioinformática, la guerra biológica o incluso nuestro conocimiento de heridas con muy mala pinta. Y también disponíamos de un servicio de espionaje de la resistencia a nuestros antibióticos. Pero bueno, ante la duda, ya sabéis, siempre imipenem y amicacina, pero siempre según los parámetros de la EUCAS. Y esta mejora era necesaria, porque se acercaban las últimas batallas. A los madrugones y a las horas, siendo la sombra del técnico o postdoc de laboratorio de turno, le siguió incluso una mudanza. O sea, si no encontramos trabajo de lo nuestro, por lo menos podemos encontrar trabajo en IKEA moviendo armarios o sujetando puertas. Y, por supuesto, un gran número de horas destinadas a la realización de nuestro TFM en nuestra ciudadela particular. Porque el reino tenía que ser defendido. Y en esa defensa, agradecer a todos los profesores, tutores del Instituto de Salud Carlos III y a todos los alumnos también, porque la investigación es esencial para que todo lo que hemos construido, aupados a hombros de gigantes, no se destruya. 29 de septiembre de 2017. Winter is gone. A celebrarlo. Muchas gracias.
Se va a proceder a continuación a la entrega de diplomas a los alumnos del máster. Tiene la palabra la profesora doctora doña Consuelo Jiménez Pardo, secretaria académica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, para nombrarlos. Muy bien, buenos días. Procedo a nombrar a los estudiantes que se acercarán a la mesa. Diana Albertos Torres, Fernando Andrés García, Barturen Fernández Silvia y Brochado Keith Óscar. Chico Moreno María, Cristóbal Sánchez Sara. Alba Fernández Ezequiel y Leticia Fidalgo Pérez. Cristina García Caballero y Pablo García Criado. Idoia García Hernando y Patricia García Aranda Sánchez. Sonia Garrido Manzanares, Vanessa Hernández Rodríguez. Javier Jiménez Holguín, Irene Llorente Muñoz. María Magro Sáez, Natalia Mardomingo Vargas. Laura Navarrete Calvo, Sonia Peiró Paredes. Lucía Román Álamo, Elena Toribio Martínez. Tiene la palabra el profesor doctor don Juan Soliveri de Carranza, director del Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá. Profesor. Buenos días a todos. Bien, lo primero es agradecer a la dirección de este máster, a José Alcami y a Lourdes Lledó, a la secretaria de la Facultad de Medicina, Consuelo, a nuestro fantástico conferenciante, don Fernando Vaquero, señor vicerrector. También quiero agradecer la presencia del decano de Medicina, a todos los profesores. Aquí tenemos una representación de los que han intervenido en este máster y el PAS,
que también tenemos una representación del personal de Administración y Servicio, que también sin ellos pues, no podríamos llevar a cabo nuestros objetivos. Bien, yo creo que mi mejor contribución a este acto es que sea breve por varias circunstancias. Bien, la primera es por un poquito de dignidad. Después de haber oído a las personas que han intervenido antes de mí, pues me siento un poquito apocado, ¿se dice? Apocado. Bien, sin embargo, también hay que pensar que tenéis prisita por celebrar también pues bueno, la clausura de este acto o haber alcanzado vuestros objetivos de una forma fantástica. Ha sido una promoción maravillosa, pues querréis celebrarlo con vuestros familiares y amigos. Bueno, con eso contamos que hoy es viernes. Espero que esto no se prorrogue hasta el sábado y el domingo, porque si no, no sé qué va a ser de vosotros, ¿eh? Bueno, quiero hacer dos consideraciones, sin embargo. La primera es que hoy nos veis aquí con nuestros trajes académicos. Nuestros trajes académicos los utilizamos para celebraciones. Tenéis que pensar que fue nuestro fundador, el cardenal Cisneros, el primero que puso una serie de notas acerca de cuándo había que utilizar, qué es lo que había que utilizar y cuándo había que utilizarlo. Después, a mediados del siglo XIX, las reglamentaciones ya fueron un poquito más estrictas, pero siempre en el primer párrafo decía utilizar en ocasiones extraordinarias. Esto es una ocasión extraordinaria. Es la clausura de unos estudios, porque ya sabéis que aquí jamás se acaba. Si queréis continuar en la ciencia, continuamente tendréis que seguir estudiando, pero bueno, es la clausura de un tramo en vuestros estudios y lo estamos celebrando. Yo quiero que estas palabras pues no queden así vanas, que generalistas. Quiero personalizarlo en los Pepes, en los Emilios, en las Marías, en las Leticias, en las Lauras, que son las que he tenido yo más cerca. Sin vosotros, pues sin vuestra energía que nos transmitís, sin vuestra también conocimientos, aprendemos mucho de vosotros, pues sería mucho más dificultosa nuestra labor. Muchas gracias. Bueno, por otro lado, solo comentaros que hoy iniciáis pues otra nueva singladura a partir de un puerto. Ya se sabe lo que se dice cuando lo que tenemos en cada puerto los marineros. Yo no soy marinero, pero ya sabéis lo que se dice. En este caso, os lleváis un pequeño trocito de nuestra universidad. Siempre seréis universitarios de la Universidad de Alcalá. Iniciáis, como os decía, una singladura. El rumbo es el que os propongáis. Yo solo espero que esté lleno de éxitos. Y también lo que os digo es que no tengáis miedo a seguir las estrellas. Hoy hemos tenido un claro ejemplo con el profesor Vaquero. ¿De acuerdo? Solo deciros que tengáis un viaje lleno de éxitos y un abrazo muy fuerte desde la que es vuestra universidad. Gracias. Como en cualquier acto académico, como mencionaba el profesor Soliveri, le corresponde al rector finalizar el acto. Y como el rector no puede estar en todos los actos, siempre delega en alguien y yo actúo en nombre del rector. Entonces voy a decir las últimas palabras y lo hago siempre, como os digo, en nombre del rector. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a mis compañeros de mesa. Quiero felicitar expresamente al profesor Vaquero por su espléndida conferencia que nos ha ilustrado y divertido, porque la ciencia es divertida si a uno le gusta. Muchas gracias por ello. A todos nuestros compañeros del máster que están aquí, al decano de la Facultad de Medicina y especialmente también al director del departamento como miembro explícito. A los demás, señoras, señores y sobre todo a los alumnos os quiero dar mi más expresa felicitación porque habéis llegado al final de este recorrido. Sé que es duro, me llegan los ecos sobre todo de las primeras promociones, de la vuestra todavía no me ha llegado, de lo que tenéis que trabajar para llegar al final. Sé que hacer un máster es complicado, pero sé también que lo hacéis con muchísima ilusión y desde luego que habéis tenido un profesorado y una organización excelente.
quiero dar las gracias muy expresamente también por esto a los dos directores, al doctor Alcamí y a la profesora Lledó, porque sin ellos no sería posible este máster. Este máster que, por otro lado, es, y lo puedo decir, uno de nuestros máster estrella en la Universidad de Alcalá, por su prestigio y por la demanda que tiene. Así que muchas gracias a los dos y a las instituciones que representan, al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y al Departamento de Biomedicina y a la Facultad de Medicina que representa a la profesora Lledó. Sin ellos no sería posible. Bueno, pues habéis llegado al final del camino y repito como lo que decía el profesor Soliveri, el final del camino del máster, porque la ciencia no tiene fin y el trabajo de cada uno tiene el fin que cada uno le marca. Como decía Ortega y Gasset, si uno quiere llegar lejos tiene que ponerse a horizontes muy lejanos. Entonces, bueno, pues marcaros el horizonte que queráis, pero desde luego no os marquéis uno muy cercano, porque si no os quedaréis ahí. Y la ciencia es lo suficientemente atractiva y el conocimiento como para que uno siga pensando en grande, siga pensando en futuro. Así que enhorabuena a todos y feliz clausura, que lo paséis muy bien ahora en el acto de después. Me han dicho que hay un vino después, pero antes del vino va a actuar el coro para cantar el himno universitario.
Singing in the rain, singing in the rain.